las peculiaridades que me definen a la hora de predicar es que soy monotemático. ¿Esto qué significa? Significa que solo hablo de dos cosas: de cómo evangelizar y de lo que es el evangelio. Entonces, en esta tarde vamos a hablar acerca de la ortodoxia suprema, de lo que significa el mayor mensaje de todos los tiempos. Vamos a hablar acerca del evangelio. Y principalmente me quiero dirigir a ti que hoy has venido por venir y que te aburres en los cultos. También me dirijo a ti que tienes cientos de adicciones que no puedes superar. Y también a ti que estás a punto de divorciarte de tu esposo, y también a ti que estás en adulterio, y también a ti que tienes cientos de pecados ocultos y en apariencia muestras una doble vida en la iglesia. También a ti que nunca has tenido un encuentro personal, radical y transformador con la persona de Jesús, y también a ti que vives en mediocridad espiritual, y también a ti que no has orado en tu vida, y también a ti que vives más tibio que caliente. Pero sobre todas las cosas quiero que sepas que todas las palabras que van a salir de mi boca son dirigidas desde el mayor amor que te puedas imaginar. Porque os amo, hermanos. Os amo. Señor, te doy muchísimas gracias porque hoy me has traído aquí. Te suplico, Dios mío, por las personas que están en completa necesidad de encontrarse contigo. Te suplico, Dios mío, por las personas que aún no te han conocido, y por las personas que no saben lo que es el cristianismo y que sencillamente piensan que el cristianismo es un puñado de reglas que les llevarán al cielo. Te suplico, Señor, que hoy te reveles a los corazones. Te suplico, Señor, que hoy las personas salgan por la puerta de este teatro completamente consumidas por tu gracia. Que entiendan lo que es tu evangelio, que entiendan quién eres tú, y que entiendan quiénes son ellos frente a tu presencia. Y todos juntos te damos un fuerte aplauso de agradecimiento. Vamos a leer en Efesios capítulo 2 y verso 8, y este texto se encuentra en Nueva Traducción Viviente. Y la Escritura dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Repitamos el pasaje. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso porque es un regalo de Dios. ¿Alguna vez has escuchado en alguna conversación con una persona que no cree en Dios un comentario de este tipo? Todas las religiones son iguales, ¿no es verdad? ¿Lo han dicho alguna vez? ¿Qué más da el budismo o el hinduismo si total las religiones son caminos alternativos que te conducen al mismo Dios? ¿Pero eso es cierto? No. Lo cierto, hermano, que me escuchas, es que todas las religiones no son iguales. Todas las religiones son superficialmente parecidas. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las religiones tienen uno o varios dioses, un libro sagrado, un templo en el que rezar, una multitud de fieles. Pero ¿sabes una cosa? Todas las religiones se caracterizan por estar hechas de un tejido similar. ¿Y esto qué es? Realizar buenas acciones para alcanzar el favor de Dios. Si hay un rasgo que hace común a todas las religiones, de las 4.200 religiones que nos encontramos en el mundo, es este: realizar buenas acciones para alcanzar el favor de Dios. Pero te hago una pregunta. ¿Podrías decirme un solo rasgo del cristianismo, solamente uno, que lo convierta en una religión única? ¿Cuál es el rasgo del cristianismo
cristianismo que lo hace diferente al resto de religiones? El amor, dicen por aquí. Muchos de vosotros posiblemente estáis pensando que el rasgo que hace único al cristianismo podría ser la resurrección. Pero lo cierto es que hay mitologías y religiones paganas a lo largo de la historia que coinciden con el concepto de la resurrección. Muy posiblemente digáis que pueda ser la encarnación, pero lo cierto es que hay otras religiones paganas a lo largo de la historia que tienen otro concepto de la encarnación. Como bien han dicho por aquí, y no sé quién es, lo que hace único al cristianismo, ¿sabes lo que es? El tema del que hablaremos hoy, que es la gracia. La gracia, es decir, la salvación como un regalo gratuito, solo está presente en el cristianismo. El resto de religiones que nosotros encontramos en el mundo consiste en ganar el cielo a través del esfuerzo humano. Si nosotros vamos al budismo, encontraremos que hay que realizar 8 pasos para librarnos de nuestros deseos egoístas. Si nosotros vamos al hinduismo, veremos que hay que sufrir para purificar el karma. Si nosotros vamos al judaísmo, y esto puedes comprobarlo en el Viejo Testamento, veremos que hay que obedecer todos los mandamientos de la ley para ser aceptados por el Señor. Y si nosotros vamos al Islam, veremos que hay que obedecer los 5 pilares del Corán sin tener la certeza y la seguridad plena que cuando mueras, Alá te dejará entrar al paraíso. Porque ¿sabes una cosa, hermano? Ninguno de los que hoy ocupamos un asiento en este teatro, al llegar al cielo le diremos a Dios: dame lo que es mío. ¿Te imaginas, mi hermano, que entramos al cielo y le decimos a Dios: venga, págame lo que me debes? Hermano, ¿te imaginas un cielo al que se entrara por tus méritos? ¿Te imaginas un cielo al que se entrara por lo buen cristiano que fuiste en esta vida? ¿Te imaginas un cielo al que se entrara por tus obras? Ocurrirían 3 cosas. Número 1, el estándar para lograrlo debería estar ajustado a un mínimo nivel moral. ¿Esto qué quiere decir? Lo que dijimos ayer en la iglesia del Burjasot. Para que Dios y tú os llevéis bien, tienen que ocurrir 2 cosas. O bien que Dios rebaje su santidad al nivel de tu inmoralidad, o que tú eleves tu moral al nivel de su santidad. Pero existe, hermano mío, una distancia tan grande entre nuestro pecado y la santidad de Dios que eso hace imposible la reconciliación. Entonces, para que nosotros podamos acceder al cielo por nuestras buenas obras, el estándar para lograrlo debería estar ajustado a un mínimo nivel moral, o el cielo estaría más vacío que un chiringuito en Navidades. El cielo estaría completamente despoblado, nadie podríamos entrar. La segunda cosa que ocurriría es que el cielo estaría plagado de orgullosos que mirarían con superioridad a quienes aprobaron con menos nota. Hermano Vicente, tú has entrado al cielo con un 5. Yo he entrado con un 7. Entonces dime, ¿quién ha sido más buen cristiano de los 2? ¿Entendéis, hermanos? Y en tercer lugar, si el cielo sería una recompensa, entonces en el cielo no se respiraría un ambiente de gratitud, sino un ambiente de presunción. Y te aseguro algo, no tardaríamos ni un segundo en convertir el cielo en el peor de los infiernos. Así como decía Martín Lutero, la gracia es la bisagra sobre la que gira todo lo demás. Ahora, ¿qué es la gracia? La palabra gracia viene de la palabra griega charis, y esto quiere decir favor. Y el teólogo Abraham Booth hace una definición de lo que es la gracia impresionante, y él dice lo siguiente: la gracia es el favor gratuito de Dios manifestado en bendiciones espirituales y eternas a criaturas que son culpables e indignas. ¿Sabes lo que nos está diciendo Abraham Booth aquí?
no nos está diciendo que la gracia sencillamente consista en favores inmerecidos. Nos está diciendo que la gracia consiste en favores que Dios nos da a pesar de que merecemos lo contrario. Vuelvo a repetirlo. La gracia de Dios no sencillamente consiste en favores inmerecidos, sino que la gracia de Dios consiste en favores que Dios nos da a pesar de que merecemos lo contrario. Cada uno de los que estamos sentados en una butaca aquí merecíamos el infierno. Cada uno de los que ocupamos un asiento en esta sala merecíamos la descomunión con Dios. Merecíamos que Dios no escuche nuestras oraciones, merecíamos las espaldas de Dios. Sin embargo, a través de Cristo hemos obtenido el cielo por pura gracia y de una forma completamente gratuita. En resumen, la gracia es todo lo opuesto al mérito. La gracia es todo lo opuesto al mérito. Así como dijo Lewis Schaffer, la gracia equivale al trato misericordioso a quienes no se lo merecen. Y eso nos habla de la gran diferencia que existe entre misericordia y gracia. La misericordia, hermanos, es que Dios no nos castiga a pesar de nuestros pecados, pero la gracia es que Dios nos bendice a pesar de ellos. ¿Has entendido, hermano? La misericordia es que Dios no nos castiga a pesar de nuestros pecados, pero la gracia es que Dios nos bendice a pesar de ellos. Vale, después de esta introducción, muy posiblemente se despierten preguntas en cada uno de nosotros. ¿Está bien, Ángel? El concepto de la gracia es fabuloso, pero ahora bien, si yo no puedo hacer nada por ganar mi salvación, entonces, ¿qué papel juegan el esfuerzo y la obediencia? Es decir, si no existe nada que pueda contribuir para ser salvo, ¿por qué razón Dios exigiría una serie de comportamientos cuando se supone que la salvación es gratis? Hermanos, ¿sabías que el mayor problema que tiene la gracia de Dios son aquellas personas que no comprenden lo que es la gracia de Dios? Y a causa, hermanos, de no entender lo que es la gracia de Dios, de entre el medio de la iglesia, renacen dos feos monstruos que atentan contra nuestra verdadera santidad. El primer monstruo es el libertinaje y el segundo el legalismo. Y en los próximos minutos, hermanos, vamos a hablar acerca de estas dos cosas. Ahora, lo que ambas cosas tienen en común es que tanto el libertinaje como el legalismo, ambos deforman la verdadera imagen de lo que es la santidad. Ahora, ¿qué es el libertinaje? A causa de no entender lo que es la gracia, enseguida la reducimos al perdón de los pecados, ¿no es verdad? A veces te preguntan, hermanos, defíneme de una forma simple lo que es la gracia para ti. ¿Tú qué es lo que contestas? Bueno, la gracia significa que fui perdonado por el Señor. Pero escucha bien, ¿y si la gracia no tendría que ver en nada con el perdón de nuestros pecados, sino con el poder para vencerlos? ¿Y si la gracia no solamente tendría que ver con el perdón de nuestros pecados, sino también con el poder para vencerlos? Y a causa, hermanos, de reducir la gracia a algo tan insignificante como lo es esto, es que muchos de los que estamos aquí frivolizamos en nuestro cristianismo personal. Esa es la razón por la que siempre estamos lloriqueando por las esquinas, haciéndonos los pequeños frente a los vicios, o poniendo cientos de excusas para no asistir al culto o para no llevar una vida íntima y flamante cerca del Señor. Y sin darnos cuenta, hermanos, ¿sabe lo que sucede? Que utilizamos la gracia como un colchón al que arrojarnos, cuando la gracia tiene más que ver con un colchón por si caemos. ¿Entiendes, hermano? Y a causa de no entender la gracia es que abusamos de la gracia. Y esto precisamente es lo que pensaba la iglesia en Roma. La iglesia en Roma pensaba esto: bueno, si Dios da gracia a los pecadores, entonces ¿por qué no seguir pecando para recibir más gracia? ¿No es verdad?
Y esto lo vemos en Romanos capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y ahora responde el apóstol Pablo: por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en él? El apóstol Pablo, en estas cortas palabras, nos está ofreciendo dos enseñanzas clave a todos nosotros. Número uno, la libertad que la gracia nos ofrece jamás nos conducirá a pecar. Y número dos, si la libertad que nos ofrece la gracia nos conduce a pecar, es un claro síntoma de que no la hemos conocido. Por esa razón, hermano, es que el apóstol Pablo les recuerda a los romanos que la única manera de vivir en libertad es bajo el paraguas de la gracia, sin llegar a percibirla como barrotes que te encarcelan, sino como fronteras que te protegen. Mira, por ejemplo, gracias a Dios nunca he estado en la cárcel preso, pero no me hace falta estarlo para saber que quien vive entre barrotes quiere escapar pero no puede. Pero sin embargo, todos nosotros vivimos en un país rodeados de fronteras y podemos escapar pero no queremos. Te doy la aplicación sencilla. Hermano, si hay que ponerte unas esposas en las muñecas para que no peques, significa que lo harías si no las tuvieras puestas. Porque, hermanos, la libertad que la gracia nos ofrece nos rompe las esposas, llevándonos a rechazar el pecado aunque seamos libres para cometerlo. Bueno, dicho de otro modo, si tu vida de santidad, hermanos, si tu vida de oración, o si tu vida cristiana, o si tu vida devocional depende de que el pastor esté todo el día encima tuyo, o de que vayas a los cultos porque tu esposa te ha dado un ultimátum y te ha dicho que si no cambias se separa de ti, o si sencillamente mantienes una posición visible y engañosa para mantener vivo un puesto dentro de la iglesia, lo siento mucho, hermano, pero realmente eso no tiene absolutamente nada que ver con la santidad. Eso tiene que ver con religiosidad hueca. Señor. Porque sabías una cosa, hermano, y escucha ahora bien: la gracia lo hace todo, pero la gracia hace todo lo que atañe a su función. Es decir, la gracia hace todo, pero la gracia hace todo lo que le corresponde hacer. Vemos en Tito capítulo 2 y verso 11. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae dos cosas. Número uno, salvación, y número dos, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones. ¿Sabes lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Nos está diciendo que la gracia de Dios hace dos cosas en los creyentes. Número uno, la gracia de Dios nos salva, y número dos, la gracia de Dios nos santifica. Ahora bien, existe una gran diferencia entre la salvación y la santificación. Por una parte, hermanos, la salvación es un monergismo. ¿Ahora qué quiere decir esto? No es una enfermedad extraña. La palabra monergismo es que solo interviene una persona. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe nada que puedas hacer para salvarte, porque la salvación es un regalo gratuito que solamente le corresponde a Dios. Pero por otra parte, la santificación ya no es un monergismo, ya no es algo que solo interviene una persona. Ahora la santificación es un sinergismo. ¿Qué significa la palabra sinergismo? Significa que ya no interviene una persona, ahora intervienen dos. ¿Quiénes? Dios y tú. Así como dijo Agustín, vive como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Porque sabes una cosa, hermano, la gracia de Dios se opone al mérito, pero no al esfuerzo. La gracia de Dios se opone al mérito, pero no al esfuerzo. ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo? Segunda de Timoteo capítulo 2, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas veces nosotros los creyentes
nos escandalizamos cuando leemos este verso porque pensamos que el esfuerzo y la gracia son dos cosas que se repelen. ¿No es así? Como el agua y el aceite. Son dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Pero ¿sabes lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí a su hijo en la fe Timoteo? Le está diciendo esto: que debemos de ceder nuestra voluntad para que sea la gracia quien la reconduzca a la obediencia. Y ahora esto me despierta otra pregunta. ¿Cuál es el papel, hermanos, de la gracia en esa fina línea, escucha bien, que separa los méritos del esfuerzo? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es el papel de la gracia en la fina línea que separa los méritos del esfuerzo? ¿Sabes cuál? El poder de Dios. Por eso, hermanos, es que la gracia, escucha bien, nos lleva a esforzarnos a través del poder que Dios provee. ¿Lo habéis entendido, hermanos, o no? ¿Lo habéis entendido todos? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Por eso, hermanos, es que existe una gran diferencia entre la gracia de Dios y la ley. ¿Cuál es? Por ejemplo, en el caso de la gracia, el favor llega antes que la obediencia. Sin embargo, hermanos, en el caso de la ley es la obediencia quien llega antes que el favor. ¿O no es verdad? Entonces, en la gracia, los mandamientos vienen equipados con la capacidad para cumplirlos. ¿Entiendes, mi hermano? Pero en muchas ocasiones, los cristianos utilizamos la gracia como el comodín de la llamada cuando hemos fracasado en nuestros esfuerzos. ¿No es así? A veces pensamos que la gracia, sencillamente, es una fuerza esporádica que aparece en nuestras bajas espirituales. ¿No es así? Cuando has caído en un pecado gordo, cuando quieres remontar tu vida cristiana pero piensas que es demasiado tarde, cuando sales de una temporada fría, o cuando notas que Dios te usa para predicar a los chavales del barrio, cuando consideras que estás en la reserva espiritual. ¿Cómo puede ser que Dios me utilice cuando estoy tan mal? Pero hermanos, ¿qué fue lo que Dios le dijo al apóstol Pablo? Dios le dijo al apóstol Pablo: basta de mi gracia. Pero ¿sabes lo que pasa, hermanos? Que en muchas ocasiones nosotros vemos la cruz como insuficiente y pensamos que podemos contribuir equivocadamente a nuestra salvación a través de nuestras obras meritorias. Pero ¿sabes cuál es el rasgo y la diferencia entre el cristianismo y el resto de religiones que encontramos en el mundo? Que las religiones, hermanos, giran en torno a lo que se debe hacer. Sin embargo, el cristianismo gira alrededor de algo hecho. Desde ese mismo instante en el que Jesús dijo: consumado es. Y esto, hermanos, es maravilloso. Ahora, vamos a adentrarnos un poco más de lleno en ese pasaje en el que Dios le dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Leemos en 2 de Corintios 12:9: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar en mí. Hermanos, este pasaje, naturalmente hablando, es totalmente incoherente, ¿no es verdad? Vamos a ver, aquí vemos por una parte que el apóstol Pablo dice que tiene debilidades y al mismo tiempo que se alegra por tenerlas. Esto no tiene ningún sentido, ¿no es verdad? Pero ¿sabes cuál es la razón por la que a menudo no entendemos el pasaje? Porque desconocemos el significado de la debilidad de la que Pablo habla. Pero ahora bien, ¿qué es la debilidad para usted? ¿Qué es la debilidad para mí? Podríamos decir, hermanos, que la debilidad que todos los que estamos aquí tenemos sería algo parecido a esos puntos flacos de nuestra personalidad. Todo lo que detestas al mirarte en el espejo y las limitaciones de las que te avergüenzas. ¿Entiendes, hermana? Esa es la debilidad que todos nosotros tenemos. Lo que pasa es que la religiosidad no está interesada en sacar a luz nuestras limitaciones, sino en dar brillo a nuestros méritos. Por eso es que en muchas ocasiones nos presentamos muy poco vulnerables.
Y siempre queremos mostrar la fachada de impecables y de impolutos, ¿no es verdad? Porque la religiosidad no está interesada en sacar a luz nuestras limitaciones, sino en dar brillo a nuestros méritos, hermanos. Ahora, ¿sabes cuál es la razón por la que el poder de Dios fluye a través de nuestras debilidades y no de nuestras virtudes? ¿No te has preguntado eso? ¿Qué falta le hace a Dios mis flaquezas para mostrar su gloria? ¿No es verdad? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Mira, nuestros puntos flacos, hermanos, las cosas que nos avergüenzan, son lo único de lo que no nos enorgullecemos. ¿No es verdad? Lo único. Ahora, fíjate, si somos propensos al orgullo, todos los que estamos aquí, fijaos, hermanos, si somos propensos al orgullo, que Dios usa nuestras limitaciones para glorificarse, porque sabe que de nuestras virtudes ya nos enorgullecemos nosotros mismos. ¿Lo habéis entendido, hermanos? De nuestras virtudes ya nos enorgullecemos nosotros mismos. Ahora, vámonos con el legalismo. He encontrado 3 definiciones para describir lo que es el legalismo. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos una idea de lo que puede ser. En primer lugar, el legalismo es cuando obedecemos a Dios, pero lo aislamos de nuestros actos. En segundo lugar, es cuando las reglas se vuelven lo primero y lo más importante. Y en tercer lugar, cuando convertimos nuestros prejuicios en mandamientos del Señor. Te hago una pregunta, hermano. ¿La moralidad es mala? ¿Sí o no? La moralidad es algo bueno, ¿no es verdad? La moralidad es buena. Ahora bien, ¿sabes lo que es malo? El moralismo. Y estamos llenos de eso, hermano. La moralidad es algo hermoso. Es lo que nos define y nos distingue de los animales. Guardamos el decoro cuando hay que guardarlo y tenemos respeto y educación. Eso es algo precioso y es algo bueno. Ahora bien, lo que es malo es el moralismo. Esto significa que si yo agarro la palabra moral y le añado el sufijo ismo, esto significa que la moral se vuelve la base de todas mis motivaciones. Y todo lo que hacemos al final lo hacemos porque piensen bien de nosotros, o porque eso habla bien de quiénes somos, o de nuestro apellido, o de lo que representamos. ¿Entendéis, hermanos? Lo malo verdaderamente es el moralismo. Incluso muchas personas de este barrio, imagino que seréis de este barrio, de los alrededores, de la zona de cerca, muy posiblemente conoceréis a vuestros amigos del barrio, vuestros primos incluso, o gente que os rodea, que a menudo os hacen comentarios de este tipo. Bueno, si me porto bien, entonces seré aceptado por el Señor. Incluso sé de sobra que aquí hay muchos jóvenes que siempre decís lo mismo. Bueno, cuando me quite de esto, de lo otro, entonces iré al culto, como si el Señor preferiría verte limpio para poder tratarte. ¿Entiendes? Y eso es un falso error. Eso lo escuchamos todos los días. Bueno, es que, mira, me da cosa ir a la iglesia porque ya sabes, ando liado con esto o con lo otro, ¿no es verdad? Pero hermanos, es al contrario. O sea, el Evangelio no me dice eso. El Evangelio me dice que primero soy aceptado por lo que Jesús hizo por mí y que después mi moral se ve afectada en consecuencia. Después mi moral se ve afectada en consecuencia. Muchas veces cuando pecamos, muchas veces cuando la liamos parda, muchas veces cuando cometemos un error, o muchas veces cuando nos arrojamos a la piscina con frivolidad y damos la vuelta a Dios para que no mire. ¿Cómo reaccionamos luego? Bueno, es que abandono la oración porque me da tanta vergüenza presentarme delante de Dios por no sea que me castigue o que se enfade. Pero hermano, esa no es la actitud que debemos de tener, sino más bien todo lo contrario. Todo lo contrario, porque nosotros, hermanos, somos aceptados a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y vuelvo a repetir, después nuestra moral es que se ve afectada en consecuencia. Porque amigo, hermano, dama, caballero, grábate estas palabras a fuego en tu corazón. No existe nada que puedas hacer para impresionar a Dios, porque
Jesús lo impresionó por ti. Jesús lo impresionó por ti. Leemos en Gálatas 3:3, ¿será posible que sean tan necios? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Hermano, la gracia y algo más no es más sino menos. La gracia y algo más no es más sino menos. Leemos en Colosenses 2:20, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo con las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrían parecer sabias porque exigen una gran devoción o una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer a sus malos deseos. Todos los que estamos aquí llevamos un legalista dentro. Todos los que estamos aquí estamos desintoxicándonos del legalista interno. Y vamos a probarlo. Me gustaría hacer el examen del legalista. Primera pregunta, ¿te sientes superior a quienes no cumplen con tus estándares? Segunda pregunta, ¿te enfocas en tus logros para obtener la aprobación de Dios? Vamos a pensar, hermanos. ¿Te enfocas en tus logros para obtener la aprobación de Dios? Tercera pregunta, ¿te sientes incómodo al enfrentarte a otras opiniones religiosas? Y cuarta pregunta, ¿hay hueco para la compasión en tu teología? ¿Hay espacio para el amor en tu manera de ver a Dios? Hace mucho tiempo, hermanos, había un niño llamado Dimas. Este se crió en un maloliente suburbio de mala fama, en un barrio súper pobre. Allí no entraba la policía, ni entraban los religiosos. Estaba a las afueras de la ciudad. Este niño era hijo de una mujer de muy mala reputación. Esta mujer se quedó embarazada de un hombre adinerado, que cuando se enteró de la noticia, huyó sin mirar atrás. Dimas no fue a la escuela, sino que más bien se colaba por los mercados y robaba lo que podía para llevar el sustento a su hogar. Dimas fue creciendo y se especializó en el arte de los artes, el robo. Era conocido por aquella ciudad por ser el mayor ladrón de todos. Hasta que un día se dijo a sí mismo: voy a dar el golpe de mi vida. Me colaré en la casa de un centurión romano y me lo llevaré todo. Y quién sabe, quizás pueda comenzar una nueva vida. Entonces Dimas observó bien que este centurión estuviera fuera, entró para adentro, pero sin darse cuenta fue atrapado por uno de sus criados. Llamaron a las autoridades, revisaron su historial y lo tuvieron claro: Dimas merece la muerte. No queremos a esta clase de chusma merodeando entre nuestros barrios. Ahora Dimas estaba en el calabozo y le venían los remordimientos propios de una persona que sabe que va a morir. De repente un romano corpulento entra dando una patada a esa puerta de madera, le coloca un yugo muy pesado sobre sus hombros y le dice: tienes que pasearlo por las calles de Jerusalén. Mientras este iba cargando ese pesado yugo,
Los religiosos lo miraban con desdén. Los niños le escupían y las madres lo abucheaban. Menos mal que no fuiste amigo de mis hijos. Menos mal que mis hijos son mejores que tú. Y ahí estaba. Al fin llegó al monte de la muerte, el lugar de su ejecución. Los romanos le derribaron al suelo de una patada y le atravesaron sus 2 manos y sus pies con 3 clavos de frío acero. De repente lo levantaron y ahí quedó, expuesto frente a las miradas de reproche de todo el pueblo, expuesto a la vergüenza. Entonces pasaba el tiempo, el sudor cada vez se hacía mayor, el dolor se hacía mayor y la sed se hacía mayor. Y sabes una cosa, a Dimas realmente no le preocupaba el desdén de los niños o el desprecio de los religiosos. A Dimas le preocupaba saber que había llevado una vida sumida en el pecado. Le corroía la culpabilidad. Toda mi vida robando. ¿Con qué cara me presentaré delante del Dios de Abraham? Entonces, de repente y para su sorpresa, levantó su cabeza y descubrió que no era el único crucificado allí. Miró a su derecha y ahí vio a otro ejecutado parecido a él. Otro ladrón, sentenciado por la misma causa. Pero miró a su otro lado y vio a alguien que era un tanto diferente, con una inscripción en su cabecero que decía así: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. ¿Cómo? No me lo puedo creer. ¿Estoy sufriendo una alucinación? ¿O ese verdaderamente es el famoso predicador Galileo que fue noticia por sus polémicas enseñanzas y milagros? Sí, es él. ¡Ah! Ahora me acuerdo de él. Me acuerdo haber escuchado algunas de sus enseñanzas mientras me hacía pasar por un oyente más para robar algún despistado de entre la multitud. Y sí, pasaron los minutos, las horas, y Jesús cautivó toda su atención. Jesús tuvo un brillo especial para él. Mientras los demás le murmuraban y le desafiaban a que bajara de la cruz si verdaderamente era quien decía ser, Jesús no respondía igual. Dimas se impresionó demasiado. ¿Qué clase de reo levantaría una oración en un momento como este? Entonces, él dijo: tengo que hacerlo, ahora o nunca. Quizás sea la única oportunidad que se me presente. Me voy a atrever. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De repente Dimas cerró sus ojos a la espera de una lista de reproches. ¡Ah! ¡Qué pésimo currículum moral! Toda la vida robando y ahora esperas que te salve. Toda la vida viviendo a espaldas de la ley de Dios y ahora esperas entrar al cielo. Toda la vida al margen de la moral y ahora esperas que te salve. Apártate de mí, hombre de maldad. Cuando de repente, para su sorpresa, al abrir sus ojos, vio la mirada más dulce e incondicional de todas las miradas que jamás pudo haber visto. Dimas estaba acostumbrado al desprecio de la gente, a que nadie apostara un duro por su vida, a que nadie lo considerara ni le estimase valioso. Creció sin padre y no tiene valores. Es el hijo de una mujer de mala fama. ¿Qué va a aportar a la sociedad si no sirve ni para trabajar? Sin embargo, Jesús le contestó de esta manera: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizá hoy seas una persona
que no tienes a Cristo en tu corazón. Muy posiblemente sientas que en esta reunión no encajas. Muy posiblemente te sientas mal mirado por las personas. Muy posiblemente te avergüences de tu pasado y ni siquiera te atrevas a contárselo a tu pastor, porque temes que te juzguen. Hoy quiero dirigirme a ti, tú que te avergüenzas de tu pasado. También me quiero dirigir a ti, sí, tú que has tenido 2 matrimonios. También me quiero dirigir a ti, tú que vives en adulterio. Y también me quiero dirigir a ti, que estás pensando en suicidarte. Hoy me quiero dirigir a todas esas personas que no se sienten tan decorosas como las personas que se suben a los púlpitos. Hoy me quiero dirigir a esas personas que os sentís de menos e inferiores a las personas que veis a las 7 de la tarde pasar por vuestro barrio cuando van para el culto. Si te has sentido defraudado con la religión, si te has sentido maltratado por la iglesia, de verdad, si te has sentido ofendido por algún pastor, o si has sentido que las personas de la iglesia se han burlado de ti en tu peor momento, o han hecho escarnio de tu situación, o tú, que nadie ha sabido comprenderte, ni ha sabido escucharte en tu peor momento, hoy sencillamente quiero presentarte el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es otro que aquel que respondió al ladrón de la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú, si eres una persona que hoy tienes problemas con las drogas, si eres también una persona que no encuentras un hueco en la iglesia, si te sientes demasiado imperfecto, si piensas que no sirves para ser cristiano, o si estás constantemente con cientos de luchas y que no logras levantar la cabeza para lograr vivir en santidad, si sientes que a cada 2 por 3 estás siendo llevado de un lado a otro, sucumbiendo a tus tentaciones, si sientes que un día estás bien y otro día estás mal, si notas que te cuesta orar, o si piensas que el cristianismo no es algo que tenga que ver contigo, hoy me gustaría orar por ti. Si eres una persona vergonzosa, o bien piensas que al ponerte al frente todo lo que he dicho va a apuntar a ti, y dices, bueno, es que todos los que están aquí entonces van a pensar que yo soy eso. Claro, y yo contigo, hermano, y yo contigo, y yo contigo. Si eres una persona que hoy te quieres acercar a Jesús por primera vez, si eres una persona que sientes que flaqueas en tus esfuerzos por vivir de manera santa, hoy te quiero invitar a orar. Si eres una persona que no tienes a Cristo, me gustaría suplicarte por el amor del Señor que ahí donde estás te pongas en pie con valentía. No es ningún motivo de vergüenza que hoy admitas tu sed de Dios. Lo que verdaderamente es un motivo de vergüenza es que vivas de la manera que estás viviendo. Lo que verdaderamente es un motivo de vergüenza es que Dios está saliendo a tu encuentro y tú te escondas. Vamos a orar. Vamos a apagar un poco las luces, hermanos. Señor, te suplico, Dios mío,